hermano, hemos venido hablando sobre la carta a los romanos. ¿Cuál fue el último capítulo que nosotros, Alejandro predicó? El número 8, 9. O sea, hoy nos toca. ¿Qué pasa mañana? El 11, exactamente. Sí. Bueno, así que vamos a estar hoy meditando sobre la palabra del Señor en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Pero antes de leer el pasaje, yo quisiera leer una historia que me cautivó mucho y esta mañana lo hice. Es el sacrificio que hace un hermano por otro hermano. Ustedes se han paseado por un museo. Ustedes han visto los cuadros de la Gioconda. ¿Qué refleja ese cuadro? Que se mueven los ojos, que está llorando, que ríe, que me mira, que a medida que yo estoy alejado me está mirando. Se dice que es un hombre. Se dicen muchas cosas de ese cuadro. Pero hay un cuadro que me llamó la atención, que es el cuadro de las manos que oran. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto? Es un cuadro con las manos así, solamente así. Eso fue de un autor en el siglo XV y tiene una historia, ese cuadro, que yo quisiera compartir con ustedes esta tarde. Dice así la historia. En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nuremberg, vivía una familia con varios hijos para poner pan en la mesa para todos. El padre trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de carbón. Y en cualquier otra casa que se presentara, otra cosa que se presentara. Dos de sus hijos tenían un sueño, querían dedicarse a la pintura, pero sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la academia. Después de muchas noches de conversaciones calladas, los dos hermanos llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda y el perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara. Y bueno, una idea. Al terminar los estudios, el ganador pagaría entonces los estudios al que quedara en la casa con las ventas de sus obras. Así, los dos hermanos podrían ser artistas. Era justo. Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia, o sea, como hoy. Uno de ellos, llamado Alberto Durero, ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Entonces el otro hermano comenzó el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció durante los siguientes 4 años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el primer momento fue toda una sensación en la academia. Los grabados de Alberto, sus tallados y sus folios llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus profesores, y para el momento de su graduación ya había comenzado a ganar considerable suma con la venta de su arte. Cuando el joven artista regresaba a su aldea, la familia Durero se reunió para una cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Alberto se puso de pie en su lugar de honor en la mesa y propuso un brindis por su hermano querido, que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para hacer sus estudios una realidad, y dijo: ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nuremberg a perseguir tu sueño, que yo me haré cargo de todos tus gastos. Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano. Pero este, con el rostro empapado de lágrimas, se puso en pie y dijo suavemente: no, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Estos 4 años de trabajo en las minas han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez. Y la artritis en mis manos derechas ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante tu brindis. No podría trabajar con delicados líneas de compás o pergamino, y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano, para mí ya es tarde.
pero soy feliz de que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas ahora hayan cumplido tu sueño. Qué bonito, ¿verdad? Un sacrificio. Un sacrificio. Así que hoy vamos a estar viendo también en la carta a los Romanos un sacrificio, un anhelo del apóstol Pablo a sus hermanos. Un plan de salvación para gentiles y judíos. Vamos a orar para poder leer la palabra del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite en esta tarde compartir tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos da fortaleza. Gracias, Señor, porque podemos ver que en tu misericordia, en tu bondad, todavía hay mucho amor en muchas personas. Gracias, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, nuestras almas, para escuchar tu voz, tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicar estos versos de este capítulo 10 de Romanos, que sea de edificación primeramente para mí y para mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una historia que fue contada en ese cuadro, pero un sacrificio que podemos hacer cualquiera por un hermano. Así. ¿Quién está dispuesto a sacrificarse por un hermano? Nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio vivo, real. Vino al mundo a cumplir una misión, un plan de salvación para los pecadores. Hoy en día eso pasa por encima, pero sin embargo esto está aquí en la Biblia. El plan de salvación para el hombre todavía continúa. Está dado desde el principio del mundo hasta que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno. Vamos entonces a leer el capítulo 10 de Romanos, del 1 al 21. ¿Sí? Que ayúdenme. Hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ello es para su salvación. Porque yo testifico a favor de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es para la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Por qué no hay distinción entre judíos y griegos? Pues el Señor mismo es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que se invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, pero toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo su palabra. Y añado: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice:
Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos como un pueblo desobediente y rebelde. Esa es la palabra del Señor. Fíjense que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. Primeramente, él deseaba seguir evangelizando al continente europeo. Él deseaba extender el evangelio. Era su propósito. Pablo era un fariseo de los fariseos. Era un rabí, un maestro, como se llama en aquel entonces. Y justamente Pablo toca en estos versículos algo muy importante sobre la forma de nosotros, cómo escuchar, cómo ver, cómo oír, cómo predicar el evangelio, a quién vamos a creer. Entonces surge una pregunta: ¿usted cree que es salvo? ¿Usted cree que realmente es salvo? Pregúntale al que está al lado: ¿tú eres salvo? ¿Qué le respondió? Amén. Amén. ¿Eso es así? Sí. Pero Pablo sentía en su corazón un anhelo profundo, y lo dice en el versículo 1, un anhelo profundo y oración para que los judíos, los judaizantes, vieran más allá de la ley, de la ley por las obras, que había un escogido, un Mesías, que ya estaba en el mundo, pasó en el mundo, pero ellos estaban ciegos. Entonces Pablo anhela, dice: mi anhelo, mi oración es de mi corazón, que ustedes conozcan ¿a quién? ¿Acaso ese no es el anhelo tuyo, que tu vecino, que tu hermano, que tu amigo conozca al Señor de señores y Rey de reyes? ¿Ah? Es un anhelo que tiene que tener el corazón de uno, que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro vecino conozcan el evangelio, la salvación, el plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. El plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros es individual. Él me llamó a mí, me escogió a mí de una manera muy diferente a como usted lo escogió. De repente usted fue escogido en un momento que no había angustia, no había lágrima, pero a otros sí. El plan de salvación vino cuando había una angustia. En mi testimonio es que mi madre murió, yo estaba en angustia. Yo pensaba, ¿qué pasará ahora de mí? Pero Él, en su misericordia y amor, tocó mi corazón, tocó mi ser, y pude ver yo la gloriosa, la misericordia de Dios. Entonces Pablo está tratando de decirle a los judaizantes, a los judíos, a sus compatriotas, que hay un Redentor, que hay un Mesías, que allí ellos están viendo a quien ellos esperaban. Entonces, en el primer verso dice: mis hermanos, el anhelo de mi corazón y oración a Dios, porque ellos es para la salvación. La salvación es para todos, no solamente para judíos o griegos, como dice allí. Pero un segundo elemento que se puede mostrar allí es el celo que ellos tenían de Dios. Porque yo testifico a favor de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Conocemos las Escrituras nosotros? ¿Sí o no? Conocemos que Jesucristo vino al mundo, fue sacrificado en la cruz del Calvario y resucitó. ¿Conocemos eso, sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces, pero los judíos aquí tenían un conocimiento, un celo de la ley, de las obras,
que ellos no estaban viendo más allá de lo que era la ley de las obras. Ellos pensaban que solamente apropiándose de las obras, de la ley de las obras, ellos tenían salvación. Y es tanto así que usted recuerda que Pablo, camino a Damasco, ¿verdad?, se le presentó el Señor. Lo tumbó del caballo y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Pablo conocía realmente la ley, sabía que era la ley para un judío. Actualmente la ley de judío es igual que la anterior, no ha cambiado nada. Ellos al octavo día tienen que circuncidarse, hacen sus ritos, pero eso es bajo una ceremonia, una ley de obras. Y Pablo, sabiendo que ellos estaban sobre esa ley de obra, estaban errados. Ahora, nosotros, ¿cuántos estamos errados conociendo la palabra? Por eso le pregunté: ¿usted es salvo? ¿Usted realmente cree que es salvo? ¿Qué nos hace nosotros saber que somos salvos? Que somos regenerados, que somos escogidos, que Dios nos ha seleccionado de aquel montón de personas que no van a ser salvas. Eso para mí me llena de gozo y alegría. ¿A usted no lo llena eso? Que Dios ha escogido y elegido a usted del montón. Dice: tú eres para mi gloria. Amén. Eso es maravilloso. Pero sucede que ellos, en el tercer versículo, desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ellos sabiendo que la única justicia de Dios es que Cristo, y Pablo así lo atestigua, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, si no recuerdo, que es el maravilla de los Gálatas, porque han abandonado el Evangelio. Y él se propuso a predicar a Cristo y a este crucificado. Él le dice a los Gálatas: mira, ustedes que buscan su justicia, ya la justicia está hecha. La justicia del Dios poderoso, el Dios eterno, Jehová, Adonai, que tiene más un nombre, ya esa justicia se hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no tienen que buscar más justicia. Ya la justicia está imputada. ¿A quién? A Cristo. Nosotros no tenemos que justificarnos. Ya somos justos delante de Dios, porque Cristo pagó por tus pecados. Pagó por tus pecados. ¿Cuánto vas a tardar tú para decirle al vecino que Cristo es la justicia ya imputada? Una justicia que ya nosotros no tenemos que pagar, porque Dios no puede cobrar dos veces. Dios, ya nosotros somos, al creer en nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Cristo me es imputada a mí y a ti también. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a los judaizantes. Cristo es el fin de la ley. Versículo 4a. Cristo es el fin de la ley. Entonces podemos ver el deseo y la oración de Pablo para que sus hermanos conozcan el plan de salvación. Podemos ver el celo de que ellos tenían, y apartando el conocimiento que Pablo estaba dando, iban camino a la perdición. Podemos ver también en ese versículo 3 la justicia de Dios. Y en el versículo 4 dice así: pero Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree, hermano. Cree. La fe viene por oír, y el oír la palabra de Cristo. Así es. Si usted no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces usted sigue bajo la ley de las obras. Es así. Entonces tenemos el plan de salvación que es rechazado por los judíos, pero un plan de salvación también que nos lleva a nosotros a confesar. Es el segundo punto, versículo del 5 al 10. Una salvación confesada. Dice así el versículo 5: porque Moisés
escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá con ella. Pablo estaba recordando a los judíos, sí, está bien, Moisés dice eso, la justicia que es practicada según la ley va a salvarse. Pero observen el versículo 6 y 7, que dice: pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, diciéndole al judío, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti la palabra en tu boca, está en tu boca y en tu corazón. Sí, no es preciso, hermano, ir a la India a buscar la palabra del Señor. No es preciso ir a una iglesia, cual sea la iglesia, a buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la tenemos nosotros aquí. Amén. Esta es la palabra de Dios. Él está diciendo a ellos: ustedes no tienen que ir al cielo, tampoco tienen que ir al abismo para buscar ¿qué? La palabra de Dios. Usted la tiene. En ese tiempo era la Torá. En este tiempo tenemos la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. No es preciso, hermano, ir, tener un retiro de meditación para buscar a Dios. La tenemos aquí. Escuchen, la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces dice en el versículo: no es preciso que vayas a otro país, ahí tiene la palabra. Entonces dice, y para fortalecer estos versículos, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y dice ahí, cree. Si confiesas con tu boca y crees en tu ¿qué? En tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, será salvo. Vea que confesar de corazón, y la palabra corazón aquí es la palabra cardía, que significa, ustedes dicen, voy a hacer un examen tengo taquicardia. Sí, para ellos el corazón era todo lo que controlaba al ser humano. Entonces le dice: mira, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón primeramente y que Dios le resucitó, es el evangelio que hay que predicar. Cristo murió en una cruz, pero Cristo resucitó también. Amén. Resucitó físicamente. Él resucitó corporalmente. Él no solamente se quedó en espíritu. Recuerde a Tomás: hasta cuando no meta yo mi dedo en la llaga y meto las heridas allí, la mano al costado, no voy a creer que Cristo resucitó. Y Tomás, cuando el Señor apareció por primera vez a los apóstoles, no estaba Tomás ahí. O sea que Tomás perdió el primer culto. Pero cuando el Señor vino al segundo culto, vamos a verlo así, ¿verdad? Estaba Tomás. Dice: Tomás, toma tu mano, métela en mi costado y mete tu dedo ahí. Y ya. Es algo visible que estuvo allí. Históricamente Cristo resucitó, hermano. Corporalmente, físicamente, Cristo resucitó. Amén. Entonces, si tú crees en tu corazón, creer, acción, creer, algo que se está continuo en el tiempo, continuo, creer en tu corazón, en lo que gobierna todo tu ser. Pero aparte de eso, tienes que saber que Cristo resucitó. ¿Y cuántos creen aquí que Cristo resucitó? Amén. Amén. Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces le dice en el versículo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pablo invierte ahora la frase corazón y boca. Entonces quiere decir que
La confesión viene primeramente una acción del corazón. Luego lo hablamos. Luego creemos, confesamos. Y la justicia y la salvación vienen. Hay que creer, hay que confesar al vecino, al hermano. Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el Rey de mi vida. Cristo domina toda mi vida, porque hay que confesarlo. Amén. Entonces viene un plan, una salvación para todos. Esta es la parte más importante de estos versículos, que dice del versículo 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será. Todo, hermano, todo el que cree en Cristo no será avergonzado. Este es el plan universal de salvación. El plan universal que nosotros debemos recordar, que tenemos que evangelizar, hacer discípulos. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Ir y hacer discípulos. ¿Por qué hacemos discípulos? Porque nos dice el Señor, ¿verdad?, que hagamos discípulos. Pero también dice Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree, acción, cree en Él, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice en Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino. Yo soy el camino. No, así no dice. Eso dice, así dice. Yo soy el camino. Y sí, que está diciendo allí, ese versículo, que Jesús es el camino, agrega. Y la vida. Muy fácil confundir, ¿no?, un versículo. No, Jesús no es el camino, la verdad, la verdad, la vida. No, es y el camino, y la verdad, y la vida. Él es. Para hacer énfasis, para decir que me está añadiendo a mi vida, la acción de vida eterna. Amén. Así es el camino. Entonces, nuestra tarea, tuya y la mía, es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque nos manda el Señor. Y entre los mandamientos que nos da el Señor es: hay que hacer discípulos, hay que bautizar, hay que predicar el Evangelio. ¿O no? Ese es así, hermano. Hay que predicar el Evangelio de Cristo. Y dice el versículo siguiente, versículo 12: porque no hay distinción entre judíos y griegos, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. En riquezas. Pablo le estaba diciendo a sus compatriotas que si Él es el Señor de todos, tanto de judíos y de griegos, pero también es el Señor de todo el universo. ¿Verdad? Y dice en el siguiente versículo: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? ¿Cuántas veces usted lo ha invocado? O sea que solamente yo voy a decir: Jesús, sí, Jesús, sálvame, soy salvo. ¿Y qué pasa con el creer? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la fe? Este versículo que ustedes ven aquí es dado para los judíos. Para los judíos, no para los gentiles. Acuérdense que el primer versículo del capítulo 10 dice: hermanos, israelitas. La traducción original es hermanos israelitas. Es el deseo de mi corazón y el anhelo de oración que ustedes sean salvos. Es también el mío, que todos ustedes son salvos.
que todos seamos salvos. Entonces, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo allí es a que los judíos invoquen el nombre del Mesías, que ya había resucitado. Había resucitado, pero ellos no negaban. Ellos no negaban completamente. Negaban al Cristo, negaban al Mesías, negaban al que esperaban desde hace 2000 años. ¿Y qué ventaja tenemos nosotros? ¿Qué ventaja? Que ya Jesús vino. Y vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Quiénes tienen vida en abundancia? ¿Quiénes tienen vida en abundancia? Yo tengo vida en abundancia. Amén. Qué bueno. Ellos estaban ciegos, una ceguera espiritual, y van a seguir ciegos porque todavía no reconocen al Señor Jesucristo como el Rey y Señor de todo el universo, de toda la tierra y de todas las personas que están en este mundo. No lo reconocen. Por eso el conflicto ahorita entre palestinos e israelíes. Ellos no reconocen. Ellos esperan un Mesías. Ellos esperan un Mesías. Nosotros no. Nosotros ya el Mesías ya llegó. ¿Lo tenemos dónde? En el corazón. Confesamos, creemos por fe y no por obras. No por obras. Y dice el versículo siguiente: ¿cómo? Una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Isaías 52:7. Cuán hermosos son los que anuncian el evangelio. ¿Qué le da esto a ustedes? Nosotros, cuando vamos a predicar el evangelio, somos hermosos, ¿o no? Somos una perla para la persona. Hay que ofrecer esa hermosura, hay que ofrecer la predicación, hay que decirle: mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya el plan maravilloso, el plan estuvo para mi vida, está hecho en mí. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí confiar mi alma, mi vida a Cristo. Es un plan maravilloso, un plan estupendo. Por eso, como decía el himno, cuando ya se pase lista, ¿qué dice? Yo feliz, mi nombre. Por eso decía, es así. Cuando ya se pase lista, yo mi nombre voy a estar allí, en el libro de la vida. En el libro. Y ustedes que están esperando para que otras personas ingresen en ese libro de la vida, ¿cuánto vamos a tardar nosotros en predicar el evangelio? ¿En cuántas maneras hay que Jesús dice que hay que ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la paz, el evangelio de la vida eterna, el evangelio de la resurrección, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios? Que nos ha dado ese privilegio. No vamos a desperdiciarlo. Aquí se está tratando de decirle a los hermanos que hay que predicar el evangelio. Dice el apóstol: predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No vayas a dar un paso atrás. No quiero tomar la consigna. Entonces, eso es predicar el evangelio. Entonces, tenemos que la salvación es para todos. Y también tenemos el cuarto punto: un evangelio rechazado por los judíos. Ya estamos viendo que los judíos, en el primer capítulo, primer versículo, rechazan de plano, de una vez rechazan, ellos rechazan completamente, están ciegos espiritual. Y dice, el versículo dice: sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Ustedes se ponen allí, cuando usted predica a una persona, ustedes piensan que le cree. Inmediatamente, ese es el trabajo mío. Mi trabajo es predicar, pero quien va a convencer a esa persona es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para afianzar más, Pablo a los judaizantes que han rechazado dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Un versículo fácil de memorizar, facilito. La fe viene por oír, y el oír
la palabra de Cristo. Facilito. Romanos 10, ¿qué? 17. Entonces aprendes ese versículo. La fe viene por ahí y la oír por la palabra de Cristo. Y continúa entonces el apóstol. Pero yo digo, ¿acaso nunca han escuchado Israel la palabra, el mensaje de la salvación? Sí, sí lo escucharon, porque fue prometido un Mesías. Ciertamente que sí. Irónicamente le dice al apóstol, sí lo ha escuchado. Por toda la tierra ha salido su voz. Acabamos de leer el Salmo 119, 4. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Israel rechaza completamente al Mesías, pero Dios es bondadoso. Dios tiene un corazón misericordioso. Dios tiene un pueblo grande. Apocalipsis dice, y vi una multitud de miles y millares que adoraban al Cordero. Millares. No sé cuánto es la multitud, pero ahí estaba él. Pero Dios tiene un corazón bondadoso que todavía extiende los brazos a Israel y le dice, Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, o sea, nosotros. Pero en cuanto a ti, Israel, o a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios todavía, en su misericordia, tiende los brazos de Israel. Usted se acuerda de la frase de nuestro Señor Jesucristo, Israel, Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces traté de juntarte como una gallina, un pollito? Eso es la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Pero nosotros no estamos ciegos. Nosotros vemos ya la luz aquí. Nosotros nos brilló la luz. La luz del Evangelio de Jesucristo. La predicación del Evangelio de Cristo. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Y también agrega el apóstol Pablo Gálatas, el que resucitó de los muertos. Él resucitó. Él es mi Señor. Y seremos transformados conforme a su imagen cuando estemos en el cielo. Amén. ¿Quién quiere ser transformado como Cristo? Amén. Debemos, hermanos, primeramente predicar el Evangelio a toda persona, a todas, sin distinción de clase, color, sexo, a todos, y seguir el camino en este mundo que estamos transitando. Somos de pasada. Yo sé que en el mundo habrá aflicción, pero dice, yo he vencido al mundo. Qué bueno que Él ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Y se refiere al mundo de las tinieblas, al mundo que separaba al hombre de su creador, de su Señor. Arrepentimiento es volverse nuevamente donde está Dios y dar espalda. No sintamos esas cosas en el mundo. Arrepentimiento es volver, mirar a un Dios glorioso. Arrepentimiento es volver, mirar al Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Ese es el arrepentimiento. El mensaje del Evangelio, hermano, es esencial para cada uno de nosotros. En muchas iglesias hoy no se predica el Evangelio. Se predica el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de desatar demonios, el Evangelio de que vas a sembrar, vas a cosechar, vas a tener riqueza. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de evangelio afuera, pero aquí se predica a Cristo y a este crucificado. Amén. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que debemos predicar a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Cristo es la salvación. Yo he venido a este mundo para dar vida, y en vida en abundancia. Eso es el Señor Jesucristo. Ese es mi Señor. Él es el que merece la gloria y la honra por siempre. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar esa honra?
¿Cuánto estamos nosotros a dar un paso adelante y decir, Señor, de hoy en adelante voy a predicar el evangelio que tú me has dado? Predique el evangelio. Predique el evangelio. Haga discípulo. Haga discípulo. Eso es el evangelio que debemos predicar. En esta iglesia local predicamos el evangelio y no predicamos otro, sino a Cristo crucificado y resucitado entre los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado tu preciosa palabra esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza al Señor y Rey, a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has sido bondadoso con nosotros, has sido misericordioso y nos has mostrado, Señor, tu reino. Nos has mostrado, Señor, tu luz. Nos has sacado de la oscuridad y nos has dado a tu luz. Gracias, Padre Santo, una vez más. Gracias, Señor, porque es nuestro deseo del corazón de predicar el evangelio a todo el mundo, a todo lo que conseguimos en la calle. Permítanos, Señor, que seamos guiados por el Espíritu Santo cada vez que abrimos nuestras bocas, que sea nuestro razonamiento, Señor, solamente que tú nos guíes, que sea así, Señor, para siempre, para dar gloria y honra a quien merece honor y gloria, a nuestro Señor, Rey y Señor. Gracias, Padre, en esta tarde que hemos sido, Señor, confrontados con la palabra. Gracias, Señor, porque estos hermanos de Israel estaban ciegos espiritualmente. Su ceguera espiritual todavía no ha acabado. Señor, te rogamos por ellos, por ese pueblo, Señor, que todavía siguen su ceguera espiritual, que reconozcan que ese Mesías, ese Señor, ese Cristo vino al mundo, Señor, y se inmoló por nuestros pecados. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te glorificamos y te damos gloria y honra para siempre. Amén y amén.